Ok, probabilidad estadística, tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. En sesiones anteriores veíamos que es muy sencillo analizar datos a través de la distribución de tablas de frecuencia de variables, digamos, no agrupadas, es decir, que no conjugamos en intervalos. En este caso, vamos a ver mediante un ejemplo cómo distribuir una tabla de frecuencias, pero para datos agrupados, es decir, datos que nosotros englobamos en ciertos intervalos. Y para eso vamos a aplicar el siguiente ejemplo. Básicamente, en esta tablita que nosotros estamos observando, tenemos los datos de la caída de lluvia en un día en 60 distintas localidades. ¿Qué es lo que requieren analizar dentro de esta estructura? Pues bueno, observar el comportamiento de la lluvia en estas 60 localidades en un día. En este caso, pues bueno, a diferencia de las tablas de distribución para datos no agrupados, aquí yo tengo que hacer diferentes em, cálculos matemáticos para poder generar mi tabla. En este caso, vamos a iniciar con el primer paso. Mi primer paso me dice, dentro de este conjunto de datos, ubica cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Es decir, dentro de este conjunto de datos, yo voy a analizar uno por uno y me voy a dar cuenta cuál es el dato que tiene una menor cantidad y cuál es el dato que tiene la mayor cantidad. En este caso, yo tendría que analizar uno por uno para determinar cuál es el número menor. En este caso, ya analizando, el número menor que obtenemos de este conjunto de datos es justo 2.2. 2.2 equivale o nos demuestra que es el número menor. Y el número mayor lo encontramos aquí, 26.4. Es decir, que dentro de este conjunto de datos, este es el dato menor y este es el dato mayor que existe aquí. Es decir, que no hay un número menor a 2.2, pero tampoco hay un número mayor a 26.4. Es decir, el valor mínimo y el valor máximo que hay dentro de este conjunto de datos. Entonces, mi número menor es igual a 2.2 y mi número mayor es igual a 26.4. Bien, hasta aquí ya cumplí con el primer paso. Segundo paso, calcular la amplitud total o el rango. La amplitud total o el rango va a ser descrito por rango es igual a x mayor menos x menor, es decir, el número mayor menos el número menor, que son los que ya obtuvimos. Bien, entonces rango será igual a 26.4 menos 2.2, obteniendo como resultado de esta operación 24.2. Es decir, que la amplitud total o el rango, que son elementos que voy a ir observando después, es igual a 24.2, perdón. Y hasta aquí ya cumplí con mi segundo paso. Paso número 3. Se calcula el número de clases o intervalos. Bien, aquí lo que yo voy a hacer es aplicar la siguiente fórmula. Número de intervalos es igual, número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? N es el total de elementos que tenemos dentro de este conjunto de datos, ¿sale? 1 más 3.322 por el logaritmo de n. En este caso, número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? El total el total de datos que tenemos en este conjunto. Y en este conjunto tenemos un total de 60 datos. Por lo tanto, es por el logaritmo de 60. ¿Ok? Ahora entonces, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo es que voy a resolver primero esta
cómo es que le voy a dar solución a este ejercicio? Bien, primero, dentro de mi calculadora, calculadora científica, existe la función logaritmo. Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener logaritmo de 60, es decir, en mi calculadora voy a poner logaritmo de 60 es igual a, y ya obtengo mi resultado, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar el logaritmo por 60 y después hacer toda la suma o toda la operación. En este caso, tendría 1 más 3.322 por el logaritmo de 60, que el logaritmo de 60 lo vamos a determinar en la calculadora y nos da como resultado 1.778. Bien, ahora entonces continúo haciendo mi operación y básicamente me voy a nivel de operaciones. Primero hago la multiplicación y después la suma, es decir, 1.778 por 3.322, lo que resulte lo sumamos a 1, es decir, que tendría 1 más la multiplicación de estos dos números, que sería 3.778, perdón, 3.322, perdón, por 1.778 es igual a 5.90, ¿ok? Hago mi suma correspondiente, 1 más 5.90 me da como resultado 6.9. Ahora, lo que yo tengo que hacer es dejar a este número entero. Por lo tanto, lo que voy a hacer es redondear para que no me quede con decimales. Entonces, si yo redondeo 6.9, me quedaría un resultado igual a 7. Entonces, lo que significa es que el número de intervalos que yo voy a lograr son 7 intervalos, ¿sí? Es decir, en mi tabla de distribución yo voy a tener 7 intervalos. Pero bueno, en mi siguiente fase, lo que me pide calcular es la amplitud de la clase. Ya sé que va a haber 7 intervalos, pero necesito saber de cuánta amplitud va a haber, cuánta amplitud va a tener cada uno de estos intervalos. Entonces, obtengo que para poder calcular la amplitud de la clase sería amplitud de la clase es igual al rango sobre em, el número de intervalos, que justo es el que acabamos de calcular. Entonces, el rango también ya lo conocemos, que es igual a 24.2. Por lo tanto, la amplitud de intervalos va a ser igual a el rango, que son 24.2, sobre el total de intervalos, que en este caso obtuvimos 7. Entonces hago la operación correspondiente 24.2 sobre 7 y obtengo como resultado un total de 3.45, que de igual forma, para poder distribuir bien mi tabla, necesito forzosamente redondear. Si yo redondeo este número, básicamente me queda como 4. Entonces, tengo tengo ya que en mi tabla se van a distribuir 7 intervalos con una amplitud de 4 posiciones cada uno. Ahora vamos a calcular finalmente, como paso número 5, el rango total. Mi rango total va a ser igual a el rango total es igual a la amplitud de la clase por el em, total de intervalos. En este caso, tenemos amplitud de la clase es igual a 4 y el total de intervalos sería 7. Por lo tanto, mi rango será igual a
4 por 7, teniendo como resultado 28. Ya calculé diferentes elementos. Ahora lo que necesito es precisamente, pues empezar a estructurar mi tabla. Es decir, que con estos elementos que yo acabo de calcular me van a servir a mí para distribuir mi tabla. ¿Cómo es que me van a servir para distribuir mi tabla? Bien, tenemos aquí el total de localidades. Ahora, la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados es igual a la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, pero con la característica de que aquí, pues bueno, aplicamos intervalos. Tenemos amplitud de clase, marca de clase y lo que vemos completamente igual a a la tabla que vimos anteriormente es frecuencia absoluta, acumulada, relativa acumulada. Básicamente, estas se calculan exactamente igual, pero para poder llegar a calcular estos cuatro elementos, necesito forzosamente entender cuál es mi amplitud de clase y cuál es mi marca de clase. En este caso, mi amplitud de clase que yo voy a utilizar es justo la que yo encontré aquí. Mi amplitud de clase es igual a 4. Es decir, en primera instancia, yo obtuve que mi total de clases o de intervalos van a ser 7, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí yo observo que llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Tenemos aquí 7, 7, 7 intervalos. Ahora, ¿cuántos elementos van a existir dentro de cada intervalo? Siempre vamos a iniciar a partir de 0, la amplitud de la clase, que en este caso, si nos vamos otra vez a nuestras fórmulas, nuestra amplitud de clase es igual a 4. Es decir, este numerito nos va a determinar el intervalo de cada elemento, es decir, de 0 a 4 y nuestro siguiente elemento será entonces de 4 a, lo que significa es que vamos a ir incrementando en 4 posiciones, ¿vale? Sería 8, posteriormente entonces sería de 8 a 12, después iríamos de 12 a 16, posteriormente iríamos de 16 a 20. Ujú. Vamos incrementando en 4. Posteriormente sería de 20 a 24 y finalmente sería de 24 a 28. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer con esto? Básicamente tengo 7 estructuras o 7 bloques diferentes en el que básicamente, cuando nosotros hacíamos datos no agrupados, perdón, pues contábamos la frecuencia absoluta para saber cuántas veces se repetía tal número. En este caso, lo que yo voy a hacer en mi frecuencia absoluta es contar cuántos números existen en un intervalo de 0 a 4, en un intervalo de 4 a 8, en un intervalo de 8 a 12. A eso se refiere con la agrupación. Bien, también es importante que describamos la marca de clase. La marca de clase, según la fórmula, me dice que la marca de clase será, marca de clase es igual a más B entre 2. ¿Quién es A y quién es B? ¿Dónde inicia el intervalo y dónde termina? Es decir, que mi marca de clase en esta primera posición sería 0 más 4, 4 entre 2, 2.
Bien, la marca de clase para este segundo sería 4 más 8, 12. Entre 2, 6. Para este siguiente caso, 8 más 12, 20. Entre 2, 10. Seguimos, 12 más 16, 28. Entre 2, 14. Seguimos, 16 más 20, 36. Entre 2, 18. 20 más 24, 44. Entre 2, 22. 24 más 28, 52. Entre 2, 26. Bien, hasta aquí ya obtuve la marca de clase. Sin embargo, pues bueno, aquí viene lo que realmente nos interesa conocer dentro de lo que es la probabilidad y la estadística, los datos que me van a servir a mí para analizar. En este caso, yo tengo que contabilizar en mi frecuencia absoluta, a diferencia de los datos no agrupados, en los datos no agrupados yo cuento cuántas veces se repite un número. En la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, yo cuento cuántos datos existen, ya sea que se repitan o no, entre un intervalo. En este caso, si se dan cuenta, lo que vamos haciendo en la amplitud de clase es arrastrando el último número. Entonces, al ser de esta manera, lo que yo voy a hacer es cuántos números existen entre el 0 y el último número previo al que tengo acá. En este caso sería entre el 0 y el 3.9, entre 4 y 7.9, entre 8 y 11.9, entre 12 y 15.9, entre 16 y 19.9, entre 20 y 23.9 y entre 24 y 28. ¿Por qué? Porque ya no tengo un elemento más que analizar. Entonces, para empezar, es de todos estos datos que yo tengo aquí, tengo que determinar cuántos números existen entre 0 y 3.9. Si utilizamos las propiedades que tenemos de Excel, lo que podemos hacer es irlo determinando a través de sus propios mecanismos. Es decir, lo englobo, eh, me voy a la opción de formato condicional, resaltar regla de celdas y si se dan cuenta me dice es mayor que, es menor que o entre. La opción que necesito es entre. Esto, dado el caso que lo estuviéramos haciendo en Excel, si lo estuviéramos haciendo a mano, pues bueno, sí tendría que ser visualizando y determinando o marcando los números. Entonces, el primer dato que yo necesito es entre 0 y 3.9, es decir, resalta las celdas que están entre, que tienen un número entre 0 y 3.9, ¿ok? Vamos a darle un color específico para que podamos ir eh, pues visualizando, ¿no? El, el elemento aceptar. Bien, entonces aquí a través de esa función yo ya marqué qué números son, están, vaya dentro, entre 0 o tienen un número entre 0 y 3.9. Y en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, mi frecuencia absoluta es igual a 5. Bien, ahora ya tengo que hay 5 números que están entre el 0 y el 3.9. Ya tengo la frecuencia absoluta para mi primer intervalo, ¿sale? Ahora, vamos a calcular cuántos números hay entre 4 y 7.9. Bueno, si lo hacemos nuevamente desde Excel,
vuelvo a seleccionar el conjunto de datos, formato condicional, resaltar regla de celdas, entre, ahora, aquí estoy analizando entre 4.0 y 7.9. Vamos a darle un resaltado de texto para poder visualizar o contabilizar los elementos, aceptar, aceptar, y ahora me voy a contabilizar cuántos elementos tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Bien, ahora entonces, bien, entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo aquí es justo que existen 6 números que están entre este intervalo que estoy analizando. Hay una frecuencia absoluta de un total de 6 elementos que cumplen con esta condición, ¿sale? Ahora, igual lo puedo ir analizando visualmente, ¿no? Yo puedo ir determinando y viendo mi intervalo y buscando de manera visual los elementos. Básicamente vamos a ejemplificar nuevamente para hacer el siguiente intervalo, que sería de 8 a 12. Entonces nos vamos a formato condicional, resaltar celdas entre, y ahora vamos a resaltar las celdas que estén entre 8.0 y 11.9. Recuerden que el tope que tenemos siempre lo vamos a bajar a un décimo para que no exista una duplicidad de datos, ¿vale? Entonces vamos a darle un color, aceptar, aceptar. Ahora vamos a contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos eh, 6 datos que están que contienen un número entre, o su valor, vaya, está en un intervalo de entre 8 y 11.9. Vamos a generar esto para cada uno de los elementos que estamos analizando. Bien, entonces vamos a hacer este mismo procedimiento eh, para cada uno de los intervalos para obtener la frecuencia absoluta, es decir, el total de datos que existen entre ese intervalo. Y pues bueno, prácticamente quedaría así. 5, 6, 6, 7, 15, 15 y 6. Ahora, el total, pues bueno, lo obtenemos de la suma de estos números, lo cual nos da un total de 60. Significa que, pues bueno, contabilizamos de manera correcta porque justo son 60 los datos que estamos analizando. Bien, ahora entonces, una vez que ya conozco estos datos, pues bueno, lo único que resta es hacer exactamente lo mismo que ya hacemos en las tablas de distribución de frecuencia eh, que ya conocemos. Básicamente, la frecuencia absoluta acumulada, que es el sumar los datos de manera diagonal, es decir, 5 pasa tal cual. Ahora, 5 más 6, 11. 11 más 6, 17. 17 más 7, 24. 24 más 15, 39. 39 más 15, 54. 54 más 6, 60. Y de esta manera ya generé mi frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ¿cómo puedo obtener la frecuencia relativa? Pues bueno, recordar que la frecuencia relativa básicamente es la que obtenemos de la división de la frecuencia absoluta, el valor de la frecuencia absoluta sobre el total de elementos. En este caso, 5 entre 60, 6 entre 60, es decir, 5 entre 60, 0.08. ¿Ok? Porque es
la frecuencia absoluta sobre el total de elementos. Ahora entonces 6 entre 60, 0.1, 6 entre 60, 0.1, 7 entre 60, 0.12, 15 entre 60, 0.25, 15 entre 60, porque también acá tenemos un total repetitivo, 0.25, 6 entre 60, 0.1. Ahora, de esta manera, yo puedo sumar y al sumar este resultado siempre me debe dar como total 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque es básicamente el promedio que yo estoy encontrando. Bien, ahora nos vamos a la frecuencia relativa acumulada, que es básicamente la suma de estos elementos en diagonal. Es decir, el primer número se pasa igual, 0.08, 0.08 más 0.1, 0.18, 0.18 más 0.1 nos da como resultado 0.28, 0.28 más 0.12, 0.4, 0.4 más 0.25, 0.65, 0.65 más 0.25, 0.9, 0.9 más 0.1 nos da como resultado un 1. Y de esta manera yo ya tengo toda mi tabla de distribución de frecuencias. Ahora, ¿cómo es que yo voy a analizar estos datos? Pues al igual que lo habíamos visto en la clase anterior o la sesión anterior, los datos que a mí me interesa graficar son la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, ¿sale? Y pues bueno, básicamente lo que voy a hacer es justo eso, graficar mis distribuciones de frecuencias. Mi tabla de distribución de frecuencias quedó de esta manera, en la que tengo una frecuencia absoluta, tengo una frecuencia relativa y lo que justo quiero yo graficar es esto, la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, que en este caso, pues bueno, básicamente lo que podemos describir en esta gráfica es que, pues bueno, entre las comunidades de que tuvieron una caída de agua de entre un intervalo de 0,4, pues bueno, están en un nivel, pues relativamente bajo y así sucesivamente. Vamos analizando que tenemos diferentes datos. Básicamente, encontramos el total de frecuencias, ¿no? Y la frecuencia relativa. A través de esto, pues bueno, podemos analizar que en cierto conjunto de comunidades, pues bueno, la caída de lluvia fue mayor. Esto, pues bueno, hablando de un solo día. Ahora, si le agregáramos más elementos como qué comunidades, qué características hay, pues bueno, yo pudiera denotar que se pueden resolver ciertas problemáticas a raíz de la distribución de datos o del análisis de datos bajo esta modalidad. Gracias, chicos.